Bello Dios, en esta mañana te damos gracias por un día más que nos regalas. Todos los días empezamos dándote gracias, Señor, porque por tu misericordia y por tu amor, Señor, es que tú nos permites vivir un día más, Señor. Te damos gracias, papito lindo, por permitirnos también leer tu palabra, Señor, poder meditar en ella, Señor, pero te rogamos de todo corazón, Señor, que tú nos hables, que tú nos levantes, Señor, y que nos dé la fortaleza de poder aplicar esa palabra a nuestras vidas, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos hablándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a terminar el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos y vamos a leer de los versículos 32 al 72. Jesús ora en Getsemaní. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: «Siéntense aquí mientras yo voy a orar». Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: «Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. «Abba, Padre», clamó, «todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía». Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: «Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo: «Adelante, duerman, descansen». Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Traicionan y arrestan a Jesús. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal: «Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia». En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. «Rabí», exclamó, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús les preguntó: «¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí durante todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí». Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo seguía solamente llevaba una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio: «Nosotros lo oímos decir: yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas». Pero aún así sus relatos no coincidían.
Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: Yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos, merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaba, y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: Tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo: No sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros: No hay duda de que ese hombre es uno de ellos. Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron: Seguro que tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Pedro juró: Que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces, y se echó a llorar. Bueno, con esto culmina el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos. Y en esta última fracción empezamos a leer acerca de cuando Jesús ora en Getsemaní. Recordemos en el anterior audio, trayendo la secuencia, ellos tuvieron la última cena con el Señor les anuncia de que iba a ser entregado y que iba a padecer ante los sacerdotes y iba a ser entregado a los romanos. Pero más sin embargo, cuando salieron de esa cena, salieron alabando al Señor, cantando himnos para Dios. Esto es la confianza que el Señor nos modela en cuanto, aunque Él sabía lo que iba a suceder más adelante, Él tenía paz, tenía gozo, porque Él estaba confiado y sabía la voluntad del Padre. Y esa es una parte que nos enseña Dios, de que nosotros cuando hacemos su voluntad, pase lo que pase, debemos de estar confiados en que Dios tiene control de todas las cosas. Después se fueron al monte de Getsemaní y les dijo a todos: siéntense por aquí que voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse profundamente porque él sabía que venía algo difícil, y lo difícil era que él iba a cargar los pecados suyos, los míos y de toda la humanidad, y el Padre lo iba a dejar, se iba a separar de él, y en toda la eternidad nunca había sucedido eso, y eso era lo más doloroso que el Señor estaba o iba a enfrentar en ese momento. Les dijo a ellos: mi alma está destrozada, y lo que está haciendo es que en ese momento está triste porque su alma, o sea, su parte humana, está pensando dónde están sus sentimientos, dónde están sus emociones, lo tienen a él afligido en ese momento por lo que va a acontecer. Entonces, lo que le dice a ellos 3, que eran las personas de pronto más allegadas para él, le dice: velen aquí y quédense aquí. Pero la idea era que ellos se hubieran quedado orando. Y más adelante el Señor vino y los ve dormidos antes de la hora. Estaba ahí, y resulta de que lo que les dijo a ellos cuando los vio dormidos es: no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora, o sea, no alcanzaron ni a orar 1 sola hora. Y entonces dice: velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aquí hay algo bien importante que debemos de recalcar. El espíritu es el que tiene comunión
en nuestro cuerpo con Dios. El ser humano está dividido en espíritu, alma y cuerpo. El espíritu tiene esa conexión con Dios. El alma, que es la que menciona anteriormente, que está triste, está afligida, es donde están las emociones, los sentimientos. Y esa parte es la parte nuestra, nosotros es lo que sentimos. Y el cuerpo pues es la manifestación de todo, es la parte visible de lo que el alma hace. Y lo que dice el Señor en este momento es que el espíritu está dispuesto, más el cuerpo es débil. O sea que nosotros esta enseñanza la dimos en la iglesia, y es que nosotros debemos de alimentar al espíritu. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, orando, buscando el rostro del Señor, para poder nosotros estar fortalecidos, porque el cuerpo y el alma son débiles. Pero cuando nosotros estamos en el espíritu, o sea, confiando en Dios, pase lo que pase, nosotros vamos a soportar. No en nuestras fuerzas, no en nuestras emociones ni en nuestros sentimientos, sino en las fuerzas del Señor. Y Él sabía lo que les iba a acontecer, y por eso necesitaban estar fortalecidos espiritualmente y poder en el momento de la prueba, de la necesidad, en su espíritu estar fortalecidos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Él? Él se estaba fortaleciendo en su espíritu porque en su alma, en su parte humana, estaba triste y abatido, pero estaba hablando con el Padre, orando con el Padre, y para que en el espíritu lo fortaleciera para lo que iba a acontecer más adelante. Bueno, después sigue el momento en que Judas traiciona al Señor y va donde está él, al monte de Getsemaní. La señal que les había dado a los sacerdotes era de que a la persona a quien él besara la mejilla, ese era Jesús. Y cuando llegó con los soldados, le dio un beso y básicamente lo estaba señalando a él. No era que los sacerdotes, ni los soldados, ni las personas que estuvieran ahí no conocieran a Jesús, sino que ellos necesitaban una evidencia de alguien que lo acusara para poderlo arrestar legalmente. Y eso fue lo que utilizaron ellos para poderlo apresar y llevarlo ante los funcionarios de la iglesia, entre los sacerdotes, los ancianos y ante el sumo sacerdote, porque lo que ellos querían era acusarle. Cuando lo llevaron ya ante los sacerdotes y a la casa del sumo sacerdote, empezaron a acusarlo, y lo que hacían es que entre los testigos falsos que ellos tenían, se contradecían todos en la manera de acusarlo. Pero uno de ellos dijeron: nosotros lo hemos oído decir que él destruirá, yo destruiré este templo hecho con manos humanas, y en 3 días lo construiré otro, no hecho con manos humanas. O sea que lo que el Señor estaba hablando es que ese templo que ellos tanto se ufanaban, en ese templo estaba la presencia de Dios. Si recordamos cómo era la división del templo, el templo se dividía en 3 partes, y era es el atrio donde llegaban las personas, el lugar santo, que era donde el sacerdote oficiaba la ceremonia, y el lugar santísimo, que era donde habitaba Dios, donde podía entrar el sumo sacerdote una sola vez por año, amarrado, sin pecado. Y básicamente en ese momento el Señor iba a tener la oportunidad, el sacerdote, de hablar con Dios. Pero ese lugar santo estaba cubierto con un velo que no dejaba que nadie pudiera entrar ahí, excepto el sumo sacerdote. Incluso si el sumo sacerdote estaba en pecado, pues simplemente moría instantáneamente y lo tenían que jalar con una cuerda. Ese lugar santísimo era lo que el templo tenía, digamos, el sentido, la razón de ser de la presencia de Dios. Lo que el Señor les estaba diciendo es que básicamente ese templo iba a ser destruido, como fue destruido a los 70 años, y Él iba a construir otro que eran 3 días. Un templo que no iba a ser construido por manos humanas. ¿De qué templo está hablando? Está hablando de usted y de mí. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos habla exactamente de esto. Más adelante lo vamos a leer. Dice: ¿acaso ustedes no se dan cuenta que son templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el lugar santísimo está en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ese lugar, ese velo que se rasgó en el momento que Jesucristo muere,
que el Señor sube a los cielos. En el día de Pentecostés el Señor envía el Espíritu Santo para que todos seamos llenos del Espíritu, y hoy nosotros somos la iglesia, somos el templo. El Señor no vive en ninguna iglesia. Nosotros tenemos un local donde nos reunimos, es una eclesia, como lo dice en griego, es un lugar de reunión con un propósito. No necesariamente tiene que ser... La palabra eclesia no necesariamente tiene que ser religiosa, sino un grupo de personas que se reúnen con un fin específico. Nosotros vamos a la iglesia, pero el templo somos cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que hacemos, a dónde vamos, qué miramos, qué hacemos, qué escuchamos, qué hablamos muchas veces, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros no podemos estar en pecado y a la vez pretender de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Dios es demasiado santo y nosotros, así como el sumo sacerdote tenía que estar amarrado, y si estaba con pecado pues simplemente moría, nosotros inmediatamente que entramos en pecado entristecemos al Señor. ¿Y cómo hacemos para que el Señor no vaya donde nosotros? Donde quiera que nosotros vayamos, ahí está Él, porque tenemos la presencia de Dios. El Señor nos ha hecho su templo, y por eso es que cuando venga el rapto, la iglesia de Dios se va a ir, porque todos los que tenemos el Espíritu Santo vamos a ser raptados y vamos a ir a esa nube. Entonces por eso era que lo acusaban, y después le hicieron la pregunta al Señor de que si Él era el Mesías, el Hijo del bendito, y Jesús dijo: yo soy. Ustedes me verán, verán al Hijo del Hombre sentado en un lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: ya no necesitamos más testigos. Él mismo hizo una blasfemia, y lo que sea que vaya a pasar, el veredicto es que él es culpable, gritaron todos, y merece morir. Después Pedro estaba más adelante, como arriba se acuerda que el Señor le había profetizado cuando antes de salir de la cena, le había dicho que todos lo iban a negar y que lo iban a dejar, y él dijo que no. Entonces el Señor le había profetizado que él lo iba a negar 3 veces, y precisamente Pedro estaba ahí a los alrededores y lo niega 3 veces antes de que el gallo cantó 2 veces. Y pues Pedro se siente muy mal, se arrepiente y se recuerda las palabras que el Señor le había dicho, que él lo iba a traicionar, y se echó a llorar. Estaba arrepentido porque verdaderamente el Señor le había dicho a él que eso iba a pasar, y él se dio cuenta en ese momento de que el Señor es verdaderamente quien dice que es. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Muchas gracias, papito lindo, por este tiempo que hemos compartido hoy, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, queremos en esta mañana rogarte de todo corazón, Señor, que nos ayudes a cuidar este templo, Señor, que es tu templo, Señor. Este cuerpo, Padre Santo, que tú has permitido en medio de tu misericordia, Señor, de que podamos ser templos, ser las personas que tenemos tu presencia, Señor. Yo te pido de todo corazón, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a estar siempre separado del mal, Señor, a poder cada uno de nosotros buscar más de tu presencia, Dios. Gracias, papito lindo. Te entregamos el resto del día, Señor, y queremos, Dios Todopoderoso, que en el nombre de Jesús nos ayudes a estar fortaleciéndonos cada vez más en el Espíritu, Señor. Que no dejemos que nuestra alma nos domine. Te damos gracias, papito hermoso, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.